Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y cuya historia, dentro y fuera de la pantalla, ha dado mucho de qué hablar. Vamos a explorar a fondo la polémica que ha rodeado su relación, las razones detrás de su separación y qué se dice actualmente sobre ellos. Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis exhaustivos y, sobre todo, mucha opinión. Y antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Tenemos contenido increíble cada semana sobre sus celebridades favoritas, series turcas y todo lo que les apasiona. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Sus nombres juntos evocan romance, pasión y, inevitablemente, polémica. Desde el momento en que se confirmó su relación durante el rodaje de Senkalkapm, los fanáticos en todo el mundo enloquecieron. La química que desprendían en la pantalla era innegable y se tradujo en una conexión real que traspasó las cámaras. Vimos fotos de sus viajes idílicos, de sus momentos íntimos capturados por paparazzi, de su complicidad evidente en alfombras rojas relucientes. Parecían la pareja perfecta. Un cuento de hadas moderno, digno de ser proyectado en la gran pantalla. Pero como suele suceder, detrás del brillo y el glamour se escondían complejidades que la lente de la cámara no podía capturar. La presión mediática era brutal, implacable como una tormenta de verano. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, diseccionado hasta la saciedad en foros online y revistas del corazón. Cada rumor, por insignificante que fuera, era amplificado hasta la exageración, transformándose en titulares sensacionalistas que inundaban la red. La atención constante, aunque deseada y buscada por muchos en el mundo del espectáculo, puede ser un arma de doble filo, una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Imaginen tener a miles, incluso millones de personas, opinando constantemente sobre cada aspecto de su relación, sobre cómo se ven, cómo se comportan, qué deberían o no deberían hacer. Es una carga inmensa, un peso que recae sobre los hombros de dos jóvenes que, al fin y al cabo, son seres humanos con sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Una de las polémicas más recurrentes, y quizás la más hiriente, giraba en torno a la autenticidad de su relación. Algunos sectores del público y sobre todo los ejércitos de trolls anónimos que pululan en las redes sociales, se mostraban escépticos, argumentando que todo era una elaborada estrategia publicitaria, un montaje cuidadosamente orquestado para impulsar la serie y aumentar su popularidad. Es puro marketing, decían algunos con cinismo. Están actuando, son unos farsantes, afirmaban otros con una crueldad sorprendente. Era frustrante e incluso doloroso para los verdaderos fans que creían en su amor, que veían en sus miradas y gestos la prueba irrefutable de una conexión genuina. Defender su relación se convertía a veces en una batalla campal en los comentarios de Instagram y Twitter, una lucha desigual contra la marea de negatividad y escepticismo. Pero más allá de las teorías conspirativas y los juicios infundados, existían también críticas constructivas, aunque no por ello menos dolorosas de escuchar. Se cuestionaba su compatibilidad a largo plazo, sus diferentes personalidades que parecían chocar en lugar de complementarse, sus distintas ambiciones profesionales que apuntaban en direcciones opuestas. Hande, con una carrera en ascenso meteórico, era vista como una joven ambiciosa, una workaholic centrada en su trabajo y obsesionada con alcanzar el estrellato. Kerem, por su parte, era percibido como más relajado, un espíritu libre quizás menos obsesionado con la fama y más interesado en disfrutar del presente. Estas diferencias, aunque normales y comprensibles en cualquier relación, eran magnificadas y distorsionadas por el escrutinio público, convirtiéndose en armas arrojadizas utilizadas por los detractores de la pareja. Luego, inevitablemente, como una tragedia anunciada, llegó la ruptura. La noticia, como era de esperarse, causó un revuelo enorme, un terremoto mediático que sacudió los cimientos del fandom. Los fanáticos quedaron devastados, sintiendo que su propio cuento de hadas se había derrumbado, que la magia se había desvanecido para siempre. Las especulaciones sobre las causas de la separación inundaron los medios de comunicación y las redes sociales, alimentando debates interminables y teorías descabelladas. Infidelidades, incompatibilidad irreconciliable, presiones laborales insoportables, diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, se barajaron todas las posibilidades, sin que ninguna de ellas fuera confirmada oficialmente.
Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque, como suele ocurrir en estos casos, la verdad completa rara vez sale a la luz. La realidad es mucho más compleja y matizada que los titulares sensacionalistas y las especulaciones gratuitas. Ni Kerem ni Hande ofrecieron declaraciones detalladas y explícitas sobre las razones específicas de su separación. Optaron por el silencio, por la discreción, por proteger su intimidad en un momento tan delicado y doloroso. Y en cierto modo, los entiendo perfectamente. ¿Quién querría ventilar sus problemas personales en televisión o en una revista, exponer sus heridas emocionales al juicio despiadado del público? La decisión de mantener los detalles en privado solo alimentó aún más la especulación y la polémica, pero también demostró un cierto grado de madurez y respeto mutuo. Algunos medios apuntaron a que la fuerte carga de trabajo de ambos, sus agendas repletas de compromisos profesionales, había afectado negativamente la relación. El estar constantemente viajando, filmando escenas extenuantes, promocionando proyectos en diferentes países, dejaba poco tiempo para la convivencia, para las citas románticas, para el crecimiento personal como pareja. Otros rumores, más sensacionalistas y maliciosos, mencionaban la presencia de terceras personas, supuestas infidelidades que habrían dinamitado la relación. Sin embargo, nunca se confirmó nada al respecto, y estas acusaciones deben ser tomadas con pinzas. Lo cierto es que, independientemente de las razones específicas y concretas, la relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans y un reguero de interrogantes sin respuesta. ¿Y qué ha pasado después de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, intentando superar el dolor y la decepción. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series que han batido récords de audiencia y consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos caminos, diversificando sus proyectos y demostrando su talento en diferentes ámbitos, desde la producción hasta la escritura. Pero la sombra de su relación pasada, como un fantasma persistente, sigue persiguiéndolos. Cada vez que uno de ellos es vinculado sentimentalmente con otra persona, la prensa del corazón se revoluciona y resurgen las preguntas incómodas, las comparaciones odiosas, los recuerdos nostálgicos. Los fanáticos más acérrimos, aquellos que se niegan a aceptar la realidad, siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación improbable, aferrándose a la idea de que su amor era genuino, inquebrantable y que quizás, algún día el destino, caprichoso y juguetón, los volverá a unir. Ahora hablemos de la polémica más reciente, el rumor que ha encendido las redes sociales y ha devuelto la ilusión a los corazones rotos. Últimamente han circulado rumores persistentes, casi insistentes, sobre un posible reencuentro secreto entre Kerem y Hande. Algunas fuentes anónimas afirman haberlos visto juntos en lugares discretos, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi. Otras aseguran que han retomado el contacto a través de amigos en común, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas en la intimidad. No hay confirmación oficial, por supuesto, y todo se basa en especulaciones y testimonios no verificados. Sin embargo, la simple posibilidad de un acercamiento ha desatado una ola de entusiasmo y alegría entre los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. ¿Es posible que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, que la llama del amor se reavive entre ellos? Es una pregunta difícil de responder, una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Las relaciones son complejas, impredecibles y a menudo están sujetas a los caprichos del destino. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, aunque breve y tormentosa, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y que la esperanza, por más pequeña y tenue que sea, nunca muere. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de emociones intensas, pasión desbordante y polémica constante. Desde su romance en la pantalla, que traspasó la barrera de la ficción, hasta su dolorosa ruptura y los persistentes rumores de un posible reencuentro, su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno mediático sin precedentes. La presión mediática asfixiante, las especulaciones constantes y las expectativas desmesuradas del público jugaron un papel importante y quizás determinante en su relación. Y aunque su camino juntos haya llegado a su fin, al menos por ahora, su legado como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca perdurará en el tiempo, alimentando la imaginación y los sueños de sus fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Intenté darles una perspectiva objetiva y entretenida sobre la relación entre Kerem y Hande, sin caer en el sensacionalismo barato ni en la especulación infundada.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que volverán a estar juntos, que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿Cuál creen que fue la razón principal de su separación, el factor que finalmente dinamitó la relación? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo a todos con atención. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.